Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutitos. Vamos a dar unos minutitos a que se terminen de conectar los invitados y en breve comenzamos. Gracias. Listo, muy buenos días a todos. Por respeto a todos los invitados que ya se conectaron y seguramente se van a estar conectando en el paso del tiempo los demás. Pues les damos la bienvenida a este webinar promocionado por Ciatec. Es un servidor, Daniel Tres, gerente del área de energías de la Dirección de Sistemas Mecánicos, y a nombre de Ciatec, Centro de Tecnología Avanzada, perteneciente a los centros tecnológicos del CONACYT, les damos una cordial bienvenida. Este es el segundo webinar de varios que se realizarán en los temas de energías renovables, donde incluiremos energía eólica, energía solar, fotovoltaica y térmica. Daremos dos conferencias el día de hoy, una de carácter general y otro de carácter específico. Cada plática será de 50 minutos aproximadamente, con un tiempo para preguntas de 10 minutos, las cuales les solicitamos les escriban en el chat y les estaremos dando atención en el periodo asignado. De la misma manera, para comodidad de todos, les vamos a pedir que nos ayuden con sus micrófonos para que estemos todos atentos. Y nuestro primer conferencista es el doctor Omar Humberto Cruz Silva, doctor en Ingeniería en Energía por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y maestro en Ciencias por el Departamento de Física del CINVESTAP. Actualmente dirige el Laboratorio de Energía Solar de Ciatec, Jalisco, especialista en diseño, simulación y optimización de sistemas termosolares y sistemas de concentración solar para aplicaciones industriales, análisis de la transferencia de calor en tecnologías sostenibles con bajas emisiones de carbono. Pues adelante, Inges. A todos bienvenidos, muchas gracias. Omar, te cedo el micrófono. Adelante y mucha suerte. Sí, muchas gracias, Daniel. Voy a presentar. A ver, me indican, pueden indicar si pueden ver mi presentación, por favor.
Todavía no, ingeniero. ¿Todavía no? A ver, Listo, espero ya que salió ya. tu pantalla. Muy Listo. bien. Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días. Gracias por atender esta invitación. Gracias por dejarme compartir algunas ideas que son actuales en cuanto a la energía solar. Bueno, también hay aspectos de la energía en general y de cómo lograr una efectiva transición energética de esta importante fuente renovable que es la energía, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente comentaré un aspecto importante que es el panorama energético global. Y bueno, actualmente vivimos, como describe aquí, la tormenta perfecta, ¿no? Crisis por todos lados. En la energía, tenemos una guerra que ya cumplió más de un año, una crisis financiera y económica por todas partes del mundo, cambio climático y bueno, yo agregaría COVID adicionalmente, ¿no? Entonces, estos factores se correlacionan y en su complejidad, pues propone un escenario cada vez menos alentador. Sí, bueno, aquí trataremos de ofrecer un panorama de la energía, particularmente del gas natural, porque es muy importante, como lo verán más adelante, y de la energía solar térmica. Bueno, la crisis energética actual tiene diversas orígenes, ¿no? Pero los principales, pues, tienen que ver con el COVID y la consecuente crisis de la cadena de suministros vivida en el 2021 y 2022, ¿no? Esta crisis se tradujo en la ralentización de la entrega de productos y mercancías. Esto por la falta de personal en puestos estratégicos de toda la cadena de suministros, por obvias razones, ¿no? Esto condujo a una sobredemanda de los energéticos, de la electricidad, gas natural, derivados del petróleo, etcétera, y consecuentemente un desabasto, ¿no? Entonces ahí hay un desbalance entre la generación o la distribución de combustibles y la demanda, ¿sí? Otro factor importante, ajá, yo creo que fue el que desencadenó esta crisis actual fue la invasión de Rusia a Ucrania, sí, en febrero del 2022. Esto tuvo consecuencias inmediatas en los consumos, particularmente del gas natural por parte de Europa. Resulta que antes de la guerra, el 72% de las exportaciones de gas natural de Rusia tienen como destino Europa, ¿sí? También Rusia es el tercer mayor productor mundial de petróleo después de Estados Unidos y Arabia Saudita. Por si fuera poco, también suministra casi el 50% de carbón para la actividad industrial en los países de la Unión Europea. En pocas palabras, Rusia es la fuente energética de Europa en gran medida. Sí, bueno, esto tuvo como consecuencia aumentos en el precio de los combustibles, particularmente el gas natural, haciéndose, bueno, unas elevaciones abruptas del coste energético, llegando en pocos meses a cerca de 300 euros por megawatt hora, ¿no? Ajá. Y bueno, el panorama no era alentador. Esto fue en los meses, esta subida de peso fue en los meses de junio a agosto para el invierno.
en los meses de diciembre y enero, donde tiene más impacto, es el clima gélido en estos países. Bueno, se esperaba que hubiera recortes de la electricidad o no hubiera solvencia por parte de algún sector de la sociedad para cubrir totalmente la demanda, principalmente en calefacción, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver el asunto del gas natural en Europa y en Rusia? Bueno, vamos a revisar un poco del contexto nacional del gas natural y del gas LP. Sí, nuestro país no es un productor de gas natural, ¿sí? Y a partir del 2005 hasta la fecha ha habido un incremento en la demanda, un incremento sostenible, donde debido a la demanda hay un cruce de las importaciones por ahí del 2016 respecto a la producción, ¿sí? Actualmente México importa a Estados Unidos el 70% del gas natural, ¿sí? A través de los gasoductos del norte que provienen de Texas y cerca del 70% del gas LP de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Ajá, esta segunda gráfica, bueno, muestra la tendencia del 2016 hasta el 2021, ¿no? Del 2021 cerca del 67% de este combustible era importado, ¿no? Pero ¿por qué tiene tanta relevancia en nuestro país el gas natural? Bueno, resulta que el gas natural con este combustible se genera cerca de la mitad de la electricidad del país. Y por si fuera poco, bueno, ocupamos el lugar número 11 en el consumo de gas natural, sí, en todo el mundo, ¿no? Entonces, somos grandes consumidores de este combustible y también por si fuera poco, pues tenemos una baja capacidad de almacenamiento. Apenas de 2 días y medio es la capacidad de almacenamiento contra, eh, contra 318, por ejemplo, de Austria o de casi 100 de Francia, ¿no? Entonces, esto se traduce que el gas natural no es una fuente para nosotros que tenga seguridad, ¿no? En este aspecto no tenemos seguridad energética ni soberanía, ¿no? Existen muchos yacimientos en la zona del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Campeche. Sin embargo, pues estas fuentes no son actualmente explotadas, ¿no? Bueno, ¿qué más aparte del gas natural, no? Bueno, también resulta que el gas natural, aparte de ser una de las fuentes de producción de electricidad, también se produce con ella más de la mitad del calor industrial que se requiere en la industria, ¿no? Y esto es visto en esta gráfica. En esta gráfica, pues están los sectores que demandan mayor energía en México. El sector del transporte, que cerca de la mitad es del consumo de energético, seguido del sector industrial, 31%, vivienda, 14%, y otros como el sector comercial y el sector el sector del gobierno, pues también es una parte importante, ¿no? El sector público, ¿sí? Bueno, entonces resulta que 3/4 partes de lo que consume la industria es por aplicaciones de calor, aplicaciones térmicas y una tercera parte de electricidad. La mayor parte, como les comentaba, es generada, este calor es generado por el gas seco, que es gas natural, juntamente con productos derivados del petróleo y en menor proporción de las fuentes renovables, ¿no? Apenas el 4%, ¿no? Entonces, esta gráfica me gusta mucho porque, bueno, expone ahí la fuerte dependencia que tenemos primero, del consumo de fuentes energéticas para procesos, ajá, y por otro lado, la dependencia del gas natural, ¿sí? Y también, pues, el escaso uso que le damos a las fuentes renovables, ¿no?
En el sector residencial, pues el asunto no es distinto. Resulta que cerca de tres cuartas partes de la energía que consumimos en el hogar, de acuerdo con el informe de la CEPAL en 2018, tres cuartas partes son por calor, y lo utilizamos mediante gas natural, en algunos sectores, en los menores, la mayor es gas LP, gas licuado de petróleo, y pues mayormente en procesos de cocción de alimentos, ¿no? Todo lo que tiene que ver el uso de estufas, por ejemplo, y en menor proporción, calentamiento de agua. En la otra parte, el 27%, bueno, pues la destinamos a los usos de eh, usos de la electricidad en diferentes aspectos, ¿no? En iluminación, en entretenimiento, refrigeración, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, aquí la pertinencia de la energía solar térmica, ¿no? Para cubrir procesos que actualmente lo cubren un energético del cual no tenemos la seguridad porque no lo porque no lo hay aquí en México, ¿no? Dependemos fuertemente de las importaciones de Estados Unidos y de Canadá. Es por eso la pertinencia de conocer, de implementar tecnología solar térmica. Y bueno, en este aspecto, esto se refiere a la captación de calor a diferentes niveles de temperatura, ¿no? Desde temperaturas bajas, menores a 100 grados, bueno, aquí lo manejan 150 grados, depende de del autor, ¿no? Aquí para ellos, las temperaturas bajas son menores a 150 grados, la temperatura media de 150 a 400 y temperaturas altas, ¿no? Arriba de los 400 grados, ¿no? Entonces, mayormente hay tecnología que puede cubrir procesos de baja y mediana temperatura, como es el secado, limpieza, el lavado, vaporización, cocción de alimentos, ¿sí? El baja de temperatura y ya el de mediana, pues en la industria textilera, ajá, en la impresión, secado, coloración, en la industria de procesamiento de bebidas, en la destilación, etcétera, ¿no? Este tipo de tecnologías, bueno, posteriormente, mi compañero Salvador va a hacer una descripción más detallada de cómo opera, ¿no? Pero básicamente son superficies que tienen gran capacidad de captar energía y hay un proceso fototérmico para calentar un fluido de transferencia de calor, que puede ser agua, puede ser aire, aceite térmico, glicoles, etcétera, cualquier otro material, ¿no? Ajá. Bueno, entonces vemos la pertinencia de la energía solar térmica, pero no vemos un despliegue de de estas tecnologías como debiera ser, ¿no? Para cubrir pues gran parte de los requerimientos energéticos en todo el país, en torno a la industria principalmente, ¿no? La energía solar es una fuente confiable. Bueno, pues ahorita vamos a dar respuesta a esa pregunta. Es una de las cuestiones importantes de esta charla. Aquí vemos un mapa de la irradiancia solar en México, es decir, cuánta energía recibe el territorio nacional mediante el sol en diferentes lugares, ¿no? Siento las más favorables en el norte, noroeste del país, llegando a una intensidad de hasta 6 y medio kilowatts hora por metro cuadrado al día, ¿no? Pero esta cantidad eh, es alta, es pequeña, o sea, no tenemos referencia inmediata y bueno, una manera de saber cuánta energía es la que recibe nuestro territorio nacional por metro cuadrado es compararla, por ejemplo, con el consumo per cápita de electricidad, ¿no? Resulta que en el 2018 tenemos una cantidad de 6.4, ¿no? Kilowatt hora
al día. Y bueno, pues esto pues digo, nos da una idea de cuánta es la magnitud, ¿no? Se necesita 1 metro cuadrado, ¿sí? De captación de energía solar para recibir esta cantidad que, que iguala o se aproxima mucho al consumo de electricidad per cápita, ¿no? Bueno, para responder esta pregunta, si es una fuente confiable, debemos de hacer un balance, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos favorables y desfavorables de la energía solar? La primera, bueno, pues que es una fuente abundante y renovable, es una fuente inagotable, ¿sí? Y bueno, que también es origen de otras fuentes energéticas, por ejemplo, el aire, las corrientes marinas, la biomasa, todas ellas derivan de alguna manera a partir del sol, ¿no? Ajá. El otro aspecto favorable es que es de emisiones nulas, ¿no? Realmente toda la tecnología solar no emite gases de efecto invernadero, particularmente de dióxido de carbono. Sí, quizá cuando se combina con otras fuentes, pues puede haber ahí emisiones. La energía solar es de bajo costo, ese es otro de los aspectos favorables. No tiene costo, lo que tiene costo es la implementación de la tecnología y los procesos para la captación y la utilización de esta energía, ¿no? Actualmente hay tecnologías disponibles en el mercado para temperaturas bajas y medias. Ajá. Estos equipos generalmente son robustos porque pues, son equipos a la intemperie, más o menos tienen con un adecuado mantenimiento, tienen un periodo de vida mayor o igual a 20 años. Ujú. Y el periodo de retorno de la inversión en la adquisición de estos equipos, bueno, pues resulta ser entre 2 y 5 años, quizá menor cuando se tratan de equipos, por ejemplo, domésticos para calentamiento de agua sanitaria, calentamiento de albercas, calentamiento de aire, ajá, etcétera, ¿no? Bueno, otra parte importante es que también las empresas que adquieren este tipo de tecnologías reciben estímulos fiscales, ajá, y esto, bueno, pues resulta ser muy atractivo, ¿no? Para implementar en sus plantas este tipo de equipos. Y adicionalmente, pues se utiliza ya como marketing, ¿no? Todos los productos que son elaborados, no solamente con energía solar, sino con fuentes renovables que son de baja huella de carbono, pues son bien aceptados, ¿no? Por gran parte de la población, ¿no? Ahora, los aspectos desfavorables, ¿cuáles son las cosas que van en detrimento de la energía solar? Ajá. Bueno, que es una fuente de operación diurna, ¿sí? No la tenemos todo el día, lo tenemos algunas horas, ajá, entre 7 horas y media, más, dependiendo de la temporada, ¿sí? También es una fuente que es intermitente, esto debido a los nublados, ¿no? Digamos que antes de que comience el verano, hay una tendencia a tener días totalmente despejados con mucha irradiación. Por ejemplo, mayo, abril son los meses de mayor captación de energía solar en el país. Y a partir de los meses, bueno, pues está el verano, que sí son días con cierta irradiancia solar, pero también con muchas nubosidades y lluvias, ¿no? Ujú. Otro aspecto favorable es la baja potencia, ¿no? Un día soleado puede llegar hasta 1000 watts por metro cuadrado, la irradiancia solar, y bueno, pues se requiere pues grandes áreas de captación. Sí, bueno, dependiendo de la aplicación, dependiendo de la potencia térmica que se requiere. Eh, Perdón, creo que se dejó de transmitir, ¿verdad? No, sí, sigue viendo, Inge. Ah, ok. Perdón, es que aquí me salió una pantalla, perdón. Sí, le debe haber picado mal. Sí,
Otro de los aspectos desfavorables, bueno, son los costos de la inversión, que son relativamente altos. Han bajado, desde sus inicios han bajado estos costes, pero todavía significan un gasto considerable cuando se inicia la implementación de este tipo de tecnologías, ¿no? Y el aspecto más, yo creo que es el que impacta más de forma negativa a la energía solar, es que no es una energía gestionable. Es decir, es una energía que no está a la disponibilidad cuando la demanda está presente, ¿sí? Eh, Estas son las principales, digamos, objeciones de cierto sector de la industria, del gobierno, a adquirir tecnología solar, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay nublados, ¿no? O sea, eso este, no lo puedo predecir de forma inmediata y bueno, los costes por detener la producción para alternar con alguna otra fuente, pues son costes ahí que son considerables, ¿no? Entonces, se observa como una fuente que no es confiable hasta cierto punto, ¿no? Ajá. Y bueno, aquí hay una gráfica donde se muestra la radiancia solar durante un día. Exactamente, bueno, muy próximos al mediodía, hay nublados intermitentes, indicados por estas caídas y subidas de la radiación. Posteriores al mediodía, pues es un día soleado, típico, muy soleado, ajá. Y esto se ve en la respuesta, por ejemplo, de una celda fotovoltaica, ¿no? Hay ahí fluctuaciones, ¿sí? No deseadas pues, que son parte de la naturaleza de la fuente y de los equipos de captación, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, realmente será una fuente no confiable. ¿Qué aspectos podemos ahí implementar para darle cierta fiabilidad a la energía solar, que es una fuente que tenemos en grandes proporciones dentro del territorio nacional? Bueno, algunas herramientas y estrategias que se utilizan para el despacho eficaz de la energía solar térmica, bueno, están el almacenamiento térmico, la integración flexible de calor solar, la predicción inmediata de radiación solar, la hibridación con otras fuentes, que también puede ser con tecnologías, y la cogeneración. Bueno, puede haber más, pero estas digamos que son las que se visualizan en la actualidad y bueno, vamos a comentar cada uno de estos aspectos. Bueno, el almacenamiento térmico es un factor importante. Sí, porque esto permite mitigar las fluctuaciones precisamente de la fuente, ¿no? Utilizamos para la estabilización de la carga de calor, es unos contenedores, por ejemplo, donde podemos depositar el fluido de transferencia de calor, donde pues se llega a termalizar en conjunto y podemos ahí hacer la descarga de forma estable al proceso a ciertas temperaturas, ciertas condiciones este, de propiedades termodinámicas que requiere el proceso, ¿sí? Y esto nos permite pues darle precisamente esa fiabilidad a la fuente, ¿no? La otra, el otro aspecto importante que es una batería térmica, así como las baterías que obtenemos para el almacenamiento de energía eléctrica, bueno, esta batería térmica nos permite asegurar la continuidad de los procesos durante la noche, por ejemplo, o durante los días de alta nubosidad. Ajá. Y podemos utilizar fluidos de transferencia de calor, como los mencioné, agua, aceite térmico, algunas sales, por ejemplo,
como calor sensible. Este calor, pues, tiene que ver con el aumento paulatino de la temperatura de estos materiales que se utilizan para el almacenamiento, contrario al calor latente, ajá, que se utiliza con materiales de cambio de fase, ¿sí? La entalpía de cambio de fase, que es la energía que se requiere de un material para hacer precisamente el cambio de fase, por ejemplo, de sólido a líquido, de líquido a gas. Estas cantidades son muy grandes y permiten tener variables controladas, como por ejemplo la presión y la temperatura, para hacer una descarga eficaz durante la entrega de calor, ¿no? Ajá. Y bueno, también el almacenamiento permite pues, interactuar con otros tipos de fuentes, por ejemplo, la recuperación de calor residual. Podemos integrarla al mismo sistema de almacenamiento que utilizamos para la fuente solar y pueden entrar otros tipos, por ejemplo, biomasa, fuentes convencionales de energía, etcétera, ¿no? Algo de actualidad, bueno, recientemente se ha instalado esta que le llaman gigafactoría en la ciudad de Dimona. Esto es en el desierto ahí de Israel, más o menos de unos 4 gigawatts hora térmicos. Estas baterías térmicas son como, bueno, son propiamente contenedores que en su interior se dispone de material para el almacenamiento térmico. Generalmente es un material muy barato que esté del entorno donde se requiere la aplicación. En este caso puede ser arena, eh, óxido de silicio, puede ser algún tipo de piedras encontradas en estos desiertos. Ajá. Entonces, y no solamente se puede almacenar energía térmica a través del sol, sino de diferentes fuentes. Por ejemplo, en la generación eléctrica, cuando la energía, en los periodos de sobreproducción o cuando la energía es muy barata, se puede almacenar en forma de calor y liberarse, pues, como electricidad, o como pues, se puede generar agua caliente, se puede generar vapor, se puede implementar un chiller de absorción para procurar agua fría. Y bueno, pues también por otras fuentes, ¿no? Que pueden ser biomasa, puede ser termosolar, puede ser de alguna fuente convencional, etcétera, ¿no? El otro aspecto o estrategia importante que yo considero es la integración flexible de calor. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, el sol en en sus fluctuaciones, en sus cambios que tiene durante el día o durante las estaciones del año, no siempre puede cubrir algún tipo de temperatura para un proceso específico, ¿no? Por ejemplo, para días soleados, teniendo una instalación de concentración, donde por lo general son temperaturas arriba de 150 grados, puede utilizarse para procesos de alta temperatura, ajá, ¿sí? Y bueno, digamos, el calor residual se puede utilizar en forma de cascadas para los procesos de mediana y baja temperatura. En el otro escenario, donde son días parcialmente nublados, por ejemplo, en los días de verano o temprano en la mañana o por la tarde, estos procesos pueden cubrir este calor que se produce, puede cubrir procesos de mediana y baja temperatura. Y en los procesos de alta temperatura es donde se hace un suministro de la fuente, generalmente que son convencionales, ¿no? Sí. Y bueno, en el tercer
En el tercer, digamos, escenario, bueno, es cuando tenemos pues realmente nublados, que solamente es posible captar la energía que se dispersa por las nubes, ajá, que es es energía de baja intensidad, pero eso lo puedo utilizar para cubrir procesos de baja temperatura, por ejemplo, como son los de agua caliente sanitaria, climatación de espacios, secado, etcétera, ¿no? Y los procesos de mediana y alta temperatura, cubrirlos por fuentes convencionales, ¿no? Sí, entonces, bueno, la relevancia es que se utilizan el calor solar en la forma óptima, ¿sí? Se reducen los costos de energía y de almacenamiento térmico precisamente por esa versatilidad de aplicarse a diferentes niveles, de niveles de temperatura y de procesos. Y por otro lado, la integración de calor en bueno, lo que mencioné, ¿no? En diversos niveles de temperatura, alto, medio, bajo. Bueno, algo que es actual y que está implementándose mucho en los países donde se requiere el calentamiento urbano pues, puede ser por vía solar, puede ser por biomasa o por alguna otra fuente, geotermia, por ejemplo, también puede ser. Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? De la integración flexible de calor, ¿no? Aquí cuando pues tienen alta niveles del recurso solar, pues el calor puede ir directamente a la calefacción de los hogares. Si no lo hay, pues llega a un centro de calentamiento, que le llaman aquí. Bueno, pues es una instalación donde se implementan boilers de biomasa, hay plantas de cogeneración, que ahorita lo voy a platicar, bombas de calor, etcétera, ¿no? Ajá. Esto se escucha mucho actualmente, ajá, de los esquemas que emplean diferentes fuentes y la integración de estas fuentes de manera flexible, ¿no? Bueno, otro aspecto importante que yo creo que es de gran relevancia y que actualmente se ha podido generar conocimiento, investigación, es en la predicción solar a plazos cortos, ¿no? La predicción solar no es reciente, ajá, pues se establecían modelos, digamos, basados en estadísticas o modelos numéricos que hacían la predicción a varios días, ¿no? Pero de forma más o menos aproximada, que nos podían dar un indicio de cómo estarían los días, ¿no? Parcialmente nublados, un día despejado, un día con lluvia, etcétera, ¿no? Actualmente se hace lo que es el nowcasting, utilizando pues las herramientas actuales de la inteligencia artificial, como es el machine learning, las redes de memoria de corto y largo plazo. Esto para tener la predicción en tiempos muy cortos, menores a 6 horas, incluso del orden de una hora, ¿no? Ujú. Eh, Esto permite, por ejemplo, este es un trabajo actual, es del 2021, creo, muestra el comparativo del comportamiento de la radiancia solar, ¿no? Que es la línea en color azul, y las predicciones, utilizando un modelo, digamos, de referencia y otro modelo que le llaman multimodal, ajá, y bueno, ahí se ve la gran proximidad, ¿no? En describir el comportamiento de la irradiancia solar. Estos aspectos pues son sumamente importantes cuando se hace una adecuada predicción,
porque implementando los controles, por ejemplo, en fuentes híbridas, nos podemos hacer una adecuada planeación de cuándo deben entrar, por ejemplo, las calderas, ajá, sí, en días que sean muy nublados, parcialmente nublados, y cuando definitivamente la fuente renovable, en este caso el sol, que como es el último caso, pues es suficiente, ¿no? Para cubrir la demanda energética, ¿no? Entonces, los aspectos de la relevancia del solar nowcasting, bueno, es que abate o mitiga la incertidumbre de las fuentes renovables, particularmente la solar, ajá, aunque hay otras, ha habido en otros campos de la predicción, por ejemplo, en las lluvias, en los cuestiones de terremotos, incluso hay trabajos incipientes que tratan de hacer esta predicción por estas herramientas actuales de la inteligencia artificial, ¿no? Otro aspecto importante es que bueno, permite el balance de la red, consumo contra la generación, mejora la hibridación y cogeneración, que son aspectos que voy a hablar inmediatamente, y optimiza la programación de almacenamiento y despacho de energía, que son las denominadas Virtual Power Plants, ¿sí? Bueno, otro aspecto importante es la hibridación. La hibridación tiene que ver con la concomitancia con otras fuentes de energía. Puede ser la solar con alguna otra fuente renovable, por ejemplo, geotermia, biomasa, etcétera. O con fuentes convencionales como son el gas natural, algún otro derivado del petróleo, ¿no? Algún otro combustible, diésel, no sé, etcétera, ¿no? Eh, pero también puede ser la hibridación con otro tipo de tecnologías, por ejemplo, utilizar colectores de concentración con colectores planos. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Sí, en el primer caso puse una instalación que utiliza el ciclo combinado con el campo solar. El ciclo combinado son de las instalaciones termoeléctricas más eficientes en todo el mundo, ¿no? Ajá. Y en México, pues no es la excepción. Aquí se utiliza un campo de energía solar, un campo de colectores, preferentemente de canal parabólico, para calentar una sal fundida, un fluido de transferencia de calor. Esto es elevado, esta temperatura es elevada por los gases de combustión que emanan de una turbina de gas, ¿sí? Estos son aprovechables para elevar las temperaturas más o menos a 540 grados, ¿sí? Inyectarlas en una turbina de vapor, ¿no? Aquí se genera electricidad por la quema directa de la turbina de gas, se genera electricidad y bueno, hay una contribución aquí importante ya, es por los procesos, el proceso combinado, ajá, y el proceso de tener una fuente renovable, ¿no? Aquí es otro ejemplo de hibridación. Es una planta híbrida solar biomasa del 2023 en España. Este tipo de plantas actualmente van a retomar importancia precisamente estos asuntos del gas natural, ¿no? Resulta que la biomasa es un combustible de emisiones neutras de CO2, ¿no? Ajá, contrario a lo que se cree que quemando leña se produce dióxido de carbono. Bueno, sí se produce,
sí se emana al entorno, pero ese gas el dióxido de carbono fue absorbido durante el periodo de vida de los árboles, por ejemplo, ¿no? Por eso se dice que son de emisiones neutras, ¿sí? Y bueno, seguramente veremos muchas de estas desarrollos actualmente, ¿no? Bueno, la relevancia de la hibridación tiene que ver porque ajusta las variaciones de la energía solar, como ya lo comenté, reduce el consumo de fuentes convencionales. Por otra parte, también ajusta la carga térmica, ¿sí? A la demanda que podrían ser variables o programadas. Y bueno, lo que les comentaba en un inicio, el nivel de hibridación puede ser por tecnologías, por fuentes o por procesos, ¿no? Bueno, finalmente el aspecto de cogeneración es importante porque se refiere a la producción de varias salidas en las tecnologías solares, ¿no? No solamente producir electricidad o agua caliente, por ejemplo, o calentamiento de cualquier material, sino utilizarla para obtener varios beneficios, ¿no? Aquí un ejemplo es un módulo PVT, fotovoltaico térmico, que funciona como cualquier otro panel fotovoltaico, ¿sí? Produce electricidad, pero tiene canales por donde se hace fluir, pues generalmente es agua, aunque puede ser ahí algún otro fluido, y tiene material de cambio de fase que permite el almacenamiento térmico. Entonces, por un lado, estoy obteniendo electricidad, por otro lado, estoy reduciendo la temperatura del panel fotovoltaico. Cuando estos paneles generalmente operan de forma óptima cuando la temperatura es relativamente baja, cuando supera ciertas temperaturas, arriba de los 40 y tantos grados, entonces la eficiencia reduce, entonces obtengo varios beneficios, ¿no? Y bueno, ya como producto también final para obtener agua caliente para usos múltiples, ¿no? Aquí esta es una instalación en Sudáfrica que, bueno, tiene cerca de 28 kilowatts térmicos y 7,6 kilowatts genera de electricidad, ¿no? Ajá, y combinados con bombas de calor. Aquí está otro ejemplo, la utilización de tecnología de concentración. Es un canal, un concentrador de canal parabólico, donde en su línea focal, bueno, pues se hace pasar el fluido de transferencia de calor, obtengo efectivamente ahí el calentamiento de la sustancia, pero también la utilización de celdas de alta eficiencia, de estas celdas tipo tándem, que pueden manejarse con altos niveles de radiación y de temperatura y puede estar generando electricidad por una parte que se puede inyectar a la red o se puede llevar a la carga que se tenga, a la carga deseada, y por otro lado el puede la parte térmica puede almacenarse y puede llevarse a la aplicación, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, de esta plática, los aspectos relevantes, yo los enunciaría en estos 4 puntos. La primera es la generación eléctrica, emplea un 52% de gas natural. Sí, tenemos gran dependencia de este energético. La otra parte importante es que las 2/3 partes de la energía que se utiliza en el sector nacional industrial es térmica y es en gran proporción generada por gas natural, ¿no? ¿Sí?
El recurso solar nacional tiene un enorme potencial, pero la energía termosolar, perdón, no es gestionable por sí sola, ¿no? Y se requieren, pues, estrategias como el almacenamiento térmico, la integración flexible de calor, la predicción solar a corto plazo, la hibridación con otras fuentes y la cogeneración para obtener una fiabilidad de la energía solar y bueno, considerarla finalmente pues como una energía que sí es gestionable y se puede disponer en cualquier momento de ella. ¿Sí? Bueno, por mi parte es todo. Pues agradezco su atención y bueno, termino mi presentación con esta imagen. Sí, es una caricatura de personas buscando una fuente de energía, ¿no? Bajo la tierra y bajo un sol ahí bastante abundante, ¿no? Necesitamos mirar a las fuentes renovables, ¿sí? Bueno, relegar un poco, ir relegando de forma paulatina las fuentes convencionales, ¿no? Y para eso, bueno, se requieren estas estrategias, ¿no? Sí, bueno, por mi parte es todo. Si tuvieran algún comentario, alguna pregunta, pues aquí estamos para responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Abrimos el periodo de preguntas aquí en el chat para quien guste y tenga alguna duda. Puede ser cualquier comentario, inquietud, ¿eh? La verdad Cualquier es que no, comentario, inquietud, experiencia. claro. Ok, parece que al momento no tenemos ninguna duda. Omar, muchísimas gracias. Igual sigue abierto el chat. Es por si hay algún comentario, alguna duda, alguna experiencia que quieran compartir, con mucho gusto. Mientras Sí, tanto, Omar, muchísimas gracias. Pasamos al a contrario. adelante. Le vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, el maestro Salvador Sosa Reyes. Él es ingeniero químico y maestro en dirección de proyectos, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de ingenierías en plantas industriales, este, del sector gas y petróleo, químico, farmacéutico y alimentos. Actualmente forma parte del equipo de energías en el desarrollo de procesos y tecnologías de aprovechamiento de energía termosolar dentro de la industria y- tanto agroalimentaria como química. Adelante, Inge Salvador. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Omar. Voy a aprovechar mucho de lo que ya explicó mi compañero Omar para poder reducir esta parte de la presentación y tratar de enfocarme un poquito más a la parte medular del tema, que en este caso vamos a hablar del tema de vapor solar. O sea, en realidad es generación de vapor usando energía termosolar, ¿sí? Pero coloquialmente lo conocemos como vapor solar. Esta imagen ya la presentó mi compañero Omar. Solo me quiero enfocar en dos partes de ella. En esta parte donde se menciona la proporción de los tipos de procesos en los que se utilizan fuentes térmicas, clasificadas como procesos de calor de baja temperatura, es decir, menores a 150 grados centígrados, y los procesos de mediana temperatura que están en el orden de los 150 a 350, 400 grados centígrados. En una mayor proporción de ellos son de los procesos de baja temperatura.
que en algunos de estos casos se utiliza principalmente agua, ya sea como agua caliente o como vapor de agua principalmente. Sí, también en los procesos de mediana temperatura también podemos aquí encontrar también el uso de, principalmente ya por el rango de temperaturas, como vapor de agua, y en muy poca proporción en procesos de mayores a 400 grados centígrados, que en este caso se limitan a ciertos procesos de generación eléctrica, recordando que algunas plantas tienen su propia generación y bueno, algunas de ellas utilizan también la parte de cogeneración, es decir, generan su energía eléctrica con sus generadores y el vapor residual lo utilizan para sus procesos industriales ya en órdenes de mediana o baja temperatura. ¿Sí? Entonces, este es el rango y esta es la información que me gustaría que tuviéramos presente, sobre todo el tema de los procesos que vienen aquí enlistados como ejemplo y los rangos de temperatura. ¿Sí? Bueno, como les decía, el uso de agua caliente y vapor, pues lo entendemos que el agua es el fluido más usado en casi toda la cadena de los procesos industriales. Es más usado, como lo decía, en su estado líquido, pero también ampliamente usado en estado de vapor y en muy pocos procesos, pues también en su estado sólido, ¿no? Como hielo. ¿Sí? También vamos a ver a continuación de esto que me estoy refiriendo. Por lo tanto, en cualquiera de sus tres estados que podamos encontrar el agua en los procesos industriales, pues, conocer su termodinámica, pues es uno de los factores importantes a considerar, ¿sí? Y no menos importante para los procesos donde querramos usar energía termosolar. Bien, esta gráfica representa eh, los tres estados en los que podemos encontrar el agua, en su fase sólida como hielo, su fase líquida como agua y su fase en estado gaseoso como vapor. ¿Sí? Y tenemos esta curva, esta gráfica, donde tenemos la temperatura y tenemos del otro extremo la presión. ¿Sí? Este punto central lo conocemos, es un punto hipotético conocido como el punto triple, es decir, donde hipotéticamente el agua se podría encontrar en los tres estados, pero bueno, eso es un punto hipotético. Sobre esta línea horizontal en verde, me estoy marcando lo que seguramente muchos conocemos y sabemos que, por ejemplo, aproximadamente a los 0 grados centígrados y estando a una atmósfera de presión, básicamente como si estuviéramos a nivel del mar, estaríamos en una zona donde el agua pasaría a ser hielo si descendiéramos de esta temperatura y, mantendríamos toda esta región en estado líquido a medida que aumentamos su temperatura hasta llegar a este punto en el que teóricamente alrededor de los 100 grados centígrados tendríamos ya la conversión a vapor, ¿sí? Pero para que esto suceda debe de haber de un aporte de energía, en este caso al fluido, al agua. Bueno, en nuestro caso queremos emplear una fuente termosolar para aportar la energía al agua y poder transportar esta energía y por ende, cuando lleguemos a un agua a esta condición, pues estaríamos ya entrando a la zona de vapor, ¿sí? De gasificación. Esta línea que tenemos aquí le conocemos como la línea de saturación del agua, donde ya tenemos la interfase entre agua y vapor. Si aportamos suficiente energía y mantenemos condiciones de volumen o presión, pues vamos a tener vapor en algunas diferentes condiciones, ¿sí? Y toda esta región la vamos a tener en estado líquido, ¿sí? Incluso por encima de los 100 grados centígrados, si aumentamos la presión, pues vamos a tener el agua en estado líquido, ¿sí? Conocido como agua sobrecalentada, ya cuando sobrepasamos su temperatura o su límite teórico de ebullición o de cambio de fase, ¿sí? Entonces, nos vamos a concentrar en esta zona para el tema que nos ocupa hoy.
Pero, como les decía, pues, tenemos que conocer algunos aspectos básicos de termodinámica. Voy a tratar de no ser tan técnico porque el tema sí es un poquito complejo, pero lo vamos a manejar con un vocabulario un poquito más cómodo y accesible. Tenemos esta definición de entalpía, porque lo vemos mucho en todos los procesos termodinámicos. Básicamente se refiere a que es la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. ¿Sí? Un sistema, entendamos un fluido, ¿sí? Un fluido, un sólido, ¿sí? Cualquier materia está en un constante intercambio de energía con su entorno. Entonces, esta energía pues, es característica propia de ese material, ¿sí? En este caso, nos vamos a abocar a lo que son los valores de entalpía del agua. El calor sensible, ¿sí? Es la energía asociada con el cambio de temperatura de un fluido sin que exista un cambio de estado. Eso, por ejemplo, lo podemos ver cuando calentamos agua. Y cuando calentamos agua, tenemos un aporte de calor sensible, ¿sí? En este caso, al agua líquida. ¿Sí? Y por su parte, el calor latente es la cantidad de energía requerida para que se efectúe un cambio de estado. Por ejemplo, para pasar de un sólido a líquido, por ejemplo, cuando tenemos hielo y lo queremos convertir en líquido, necesitamos aportarle energía para que suceda un cambio de su estado. Este es el valor de calor latente, o si lo queremos llevar de agua a vapor, ¿sí? Ese es otro valor de aporte de energía que necesitamos tener presente. Y finalmente el calor específico es la cantidad de calor que hay que suministrar a una determinada cantidad de masa para elevar su temperatura en una determinada unidad de magnitud, ¿sí? En este caso es energía por una unidad de masa por temperatura, ¿sí? Tradicionalmente, por ejemplo, podemos manejar unidades de calorías por gramo por grado centígrado, ¿sí? Bueno, generación de vapor. ¿Cómo se genera vapor? Tradicionalmente en la industria tenemos equipos conocidos como calderas. Esta caldera básicamente es un recipiente a presión, ¿sí? Donde vamos a llenarlo de un líquido, en este caso agua, ¿sí? Y vamos a tener una fuente térmica, ¿sí? En este caso tenemos una línea regulable de combustible, ¿sí? Que es el aporte de energía, ¿sí? Mediante a través de un quemador, y vamos a estar de esta manera aportando energía a este fluido que se va a encontrar en una dinámica de equilibrio entre líquido y vapor. ¿Sí? Y en algún momento dado, dependiendo del aporte de energía, pues vamos a tener un cambio de estado, un cambio de fase, y vamos a estar generando el vapor. Es importante aquí en este caso recalcar que en el caso de una caldera tenemos una fuente gestionable de energía. ¿Sí? En este caso el combustible, como lo mencionó mi compañero Omar, en nuestro caso utilizamos en la industria mayormente el gas, ya sea gas natural o en algunos lugares gas LP. Y en algunos otros algún combustible líquido, combustóleo principalmente, ¿sí? Son de las fuentes de aporte de energía más importantes que tenemos. Aparte de que tenemos suficiente energía para lograr este cambio de fase de líquido y generar nuestro vapor, también tenemos regularmente un excedente de calor a través de una chimenea, producto de los gases de combustión. Entonces, este escenario es el importante que hay que tener presente cuando queremos generar vapor con energía solar, ¿sí? Para este caso, les decía, tenemos una fuente constante y gestionable de energía acá, y la caldera está dimensionada para un aporte nominal de energía al agua para la conversión de vapor. ¿Sí? Esta caldera está diseñada y está especificada para poder aprovechar este aporte de energía y poder generar la cantidad de vapor que necesitamos para nuestro proceso. ¿Sí? Entonces, estas son las dos consideraciones que debemos de tener presentes. Bueno, estos esquemas que les voy a presentar, bueno, pues es una forma gráfica de poder ver la parte de generación de vapor. Si yo tuviera un recipiente, en este caso es como una especie de émbolo en el que puedo tener un volumen determinado de líquido a una presión, por ejemplo, una
a presión de una atmósfera y a una temperatura inicial de 30 grados centígrados. Si a este fluido yo le estoy aportando energía en este determinado punto, yo tengo una entalpía, ¿sí? Recuerden la energía por unidad de masa, ¿sí? Que en este caso este líquido, agua, tendría en este momento un contenido de energía de 126 kilojoules por kilogramo. Por cada kilogramo de agua, yo tendría este aporte de energía, el agua a 30 grados. Si le sigo aportando energía, ¿sí? Voy a lograr un incremento de su temperatura y me voy a aproximar a su punto de ebullición, ¿sí? Logrando en este caso aproximarme a la línea de saturación para poder brincar a la línea de cambio de fase, en este caso para pasar a vapor. Para esto, entonces, yo necesito aportarle esta diferencial de energía. A este momento, mi líquido saturado tiene este contenido energético de 419 kilojoules por kilogramo aproximadamente, ¿sí? Entonces, lo que tuvo que haber pasado es que para yo llegar de aquí a acá, tuve que haberle aportado aproximadamente 295 kilojoules de energía netos a este volumen de líquido. Y todavía estoy como líquido, todavía no tengo vapor. ¿Sí? Esto lo podemos ver pues cuando ponemos a calentar agua en nuestros hogares. Si estuviéramos a nivel del mar, más o menos este es lo que estaríamos nosotros viendo, aproximándonos a los 100 grados centígrados, este sería la cantidad de energía que tendríamos que aportar, ¿sí? Y bueno, pues ya dependerá de factores, como les mencionaba, que la caldera, por ejemplo, tiene que estar dimensionada adecuadamente, es decir, el tamaño de la olla, las características de la olla para que maximice el aporte de energía que le estoy dando, el diseño de los quemadores, la altura de la flama, etcétera, y eso pues es lo que me va a llevar a esta condición. Si le cedo volumen, es decir, modifico el volumen de este fluido, ¿sí? Cuando yo me encuentro en este punto y sigo aportando energía, inminentemente una parte de este fluido va a cambiar de fase, ¿sí? Es esta región donde tengo un X porcentaje ya de vapor, ¿sí? Pero como lo tengo confinado, pues el vapor se mantiene en esta región. Este fenómeno pues es el que podemos ver particularmente, por ejemplo, en las ollas express, siguiendo el mismo ejemplo de uso en cocinas. Tenemos, por lo tanto, una fracción de líquido y una fracción ya de vapor, y que nos encontramos en una zona de equilibrio, es decir, ambos estados pueden mantenerse, ¿sí? Siempre y cuando yo mantenga este aporte de energía. Algo que se me olvidó mencionar, bueno, es que estamos suponiendo un sistema ideal, es decir, donde no tenemos pérdidas de energía al exterior. Para este punto, entonces, mi fracción de agua sigue teniendo esta cantidad de energía, pero para poder yo generar vapor, necesito aportarle esta cantidad de energía, ¿sí? Este dato, esta diferencial es lo importante que debemos de conocer cuando dimensionamos sistemas térmicos para generación de vapor. Entonces, esta es para la fracción de vapor, es decir, el calor que necesito a esta condición de presión y temperatura para poder convertir y generar este vapor saturado. Bueno, la sumatoria de ambos estados pues sería toda mi entalpía global que tengo en este sistema o en esta condición. Si sigo calentando y sigo aportando energía a este sistema, en un momento dado toda mi fase líquida va a pasar a un estado vapor. Y entonces ahora yo ya tengo en este sistema vapor, ya el agua convertida 100% en vapor. Para ese momento necesité haberle aportado esta diferencial entre los 2031 y los 2256 kilojoules para poder lograr pasarlas. Esta misma energía, ¿sí? Es la que yo puedo, con este vapor, transportar hacia mi proceso, a donde lo quiero ocupar. Y si ese vapor, obviamente al ceder su energía, se condensa, entonces esta es la energía teórica que yo estaría cediendo o aprovechando de mi vapor, ¿sí?
Entonces, esto es los valores que debemos de tener presentes siempre. Les digo que cuando vamos a diseñar un proceso con uso de agua caliente o vapor. ¿Sí? Si este mismo sistema yo le sigo aportando energía, ¿sí? En un momento voy a estar en equilibrio, pero voy a lograr subir, por ejemplo, la presión, por ejemplo, en este caso a 3.1 atmósferas y a aproximadamente una temperatura de 135 grados centígrados. Y voy a seguir teniendo vapor saturado, pero mis valores de entalpía incrementan, como les digo, por el aumento, por el aporte de energía que les sigo generando. Si quiero tener un vapor más alto, pues eso sería lo que necesito yo estarle aportando a mi sistema. En este caso, como queremos generar vapor a partir de energía termosolar, pues estos son los umbrales de energía que necesitamos nosotros ahora traer de nuestro sistema termosolar y aplicarlo a nuestro sistema de generación de vapor. Pero, ¿cómo generamos el vapor? Bueno, tenemos otro tipo de gráfica conocida como el diagrama de presión-entalpía, ¿sí? Donde tenemos los valores de entalpía, el rango que estuvimos comentando hace un momento, y tenemos de este lado la presión, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo este valor de referencia de la presión de una atmósfera y la temperatura de 100 grados centígrados, en este lado, aquí tengo las líneas de temperatura, tengo mi región de líquido saturado, tengo mi región de vapor. ¿Sí? Todo lo que está dentro de la campana es una región de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Que puede estar en dos fases. Estas líneas azules en decimales representa el porcentaje, ¿sí? Que puede haber en este caso aquí, eso representa que habría en esta región 10% de vapor, 20, 30, hasta llegar a la zona de vapor saturado. ¿Sí? Entonces, les mostraba el ejemplo anterior, si yo tengo esta condición de una atmósfera y una temperatura de 100 grados centígrados. Una atmósfera es aproximadamente 1.01 bars, entonces eso significa que yo estoy en esta región, ¿sí? Y estoy dentro de la zona de los 100 grados centígrados. Si yo todavía lo tengo en estado líquido, es decir, estoy en esta región de líquido saturado, significa que mi entalpía debe de andar del orden de los 420, 430, ¿sí? Como lo vimos aquí, pues andamos del orden de los 419 kilojoules. Y así, cuando yo ya estoy en esta condición de vapor saturado, es decir, que estoy a una presión de una atmósfera y los 100 grados centígrados, significa que yo me muevo de esta línea de líquido saturado, me muevo hasta la región de vapor saturado. Y en ese caso significa que yo ando del orden de los 2.690 kilojoules por kilogramo, ¿sí? Entonces ando en este valor de 2.675 kilojoules aproximadamente. Si ahora yo incremento la presión, por ende voy a tener un incremento de temperatura. Es decir, voy a subir a 3.1 más aproximadamente. Sigo estando dentro de la zona de vapor saturado. Esta es la diferencial de energía que tengo yo que aportarle al vapor saturado para poder llegar a esta condición de presión y por ende también a una condición de temperatura. ¿Sí? Aproximadamente 140, digo, la gráfica no está precisamente a escala, pero esas son las referencias que utilizamos para los cálculos. ¿Sí? Nos andamos en este orden de energía. Si a este vapor yo le sigo aportando energía, pero no le dejo que se mueva mi presión, es decir, que me mantengo en este rango de presión y le sigo aportando energía, es decir, sigo incrementando mi entalpía, entonces este vapor ya entra a una región que le conocemos como la región de vapor sobrecalentado. ¿Sí? Y bueno,
normalmente en la industria vamos a ver condiciones de vapor saturado. El vapor sobrecalentado lo vamos a ver en algunos procesos muy particulares, pero mayormente el vapor sobrecalentado lo vamos a ver en plantas de generación eléctrica que utilizan turbinas a vapor. ¿Sí? Bueno, y todo esto, les decía, viene a colación porque en la industria vamos a ver este tipo de condiciones. Normalmente tenemos nuestro generador de vapor, que es una caldera, genera nuestro vapor, lo llevamos a nuestro proceso y ahí, pues mediante un intercambio de energía, es decir, intercambiadores de calor principalmente, o en algunos procesos donde sí se utiliza el vapor directamente, o sea, utilizamos tanto la masa como la energía que éste lleva, ¿sí? Si fuese el caso que solo tuviéramos intercambio de energía, nominalmente decimos que cede toda su energía y se nos vuelve un líquido saturado nuevamente a alta temperatura y presión, y ese lo retornamos. Normalmente lo conocemos como condensado. En realidad es un estado de agua sobrecalentada. Y lo llevamos normalmente a nuestro cuarto de calderas, donde tenemos recuperadores de condensados, y pues ahí compensamos algunas pérdidas de líquido que pudiéramos tener y lo compensamos con agua nueva, agua tratada nueva para poder ingresar nuevamente a nuestra caldera. Entonces, todo este circuito, pues es un circuito calotransportador, es un circuito para llevar energía hacia nuestros procesos. La recuperación de condensados es uno de los puntos importantes en los procesos donde se utiliza vapor, porque como lo vimos en la gráfica, este fluido tiene todavía mucho calor, este calor sensible principalmente, que lo vamos a aprovechar para poder volver a generar nuestro vapor y solo aportarle en alguna proporción el calor latente de vaporización que necesitamos para generar nuevamente vapor y llevarlo a nuestro proceso y mantener este circuito. Ahora, ¿qué pasa cuando integramos energía termosolar? Lo que hacemos es reemplazar la caldera, ¿sí? Idealmente eso es lo que se busca, ¿sí? Aquí voy a acotar antes de que se me pase. Sí, en algunos casos industriales que nos ha tocado ver, se espera que la energía termosolar reemplace las calderas. Mi compañero Omar ya lo mencionó. Tenemos desafortunadamente factores a considerar, como es la parte de la intermitencia, la parte que solamente la energía termosolar la tenemos en horas, prácticamente en un tercio del día nada más disponible, ¿sí? Y si quisiéramos depender netamente de la energía termosolar, pues necesitaríamos tener un sistema de almacenamiento bastante grande para poder depender netamente nada más de un generador de vapor con energía termosolar. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. También ya se comentó. Serían inversiones muy grandes, tanto en el tema de los campos solares como en los temas de almacenamiento térmico. Y importante también el tema de los sistemas de gestión de energía, ¿sí? Hay que saber cómo aprovechar y maximizar esa energía termosolar almacenada, o cuando tenemos condiciones ideales de radiación, poder aprovechar esa condición para maximizarlo en nuestros procesos industriales. Pero bueno, ¿qué hacemos? Tenemos nuestro campo de colectores solares. En un momento voy a explicar brevemente lo de las tecnologías. Y esta captación de energía termosolar la tenemos que llevar a nuestro generador de vapor. También les voy a hablar de dos formas de poder generar vapor principalmente. Para generar estos campos de colectores termosolares, también ya lo vimos brevemente, tenemos diferentes tecnologías. Tradicionalmente los colectores de cama plana o los de tubos evacuados son los que podemos ver ya mayormente también en los hogares.
¿sí? En algunas instalaciones, por ejemplo, para calefacción de alberca, pero mayormente ya lo podemos ver en los hogares. Y los conocemos como los colectores de baja temperatura. Algunos de ellos, ya hoy en día ya hay tecnologías que podemos tener temperaturas de hasta 110, 115 grados, pero para eso pues, necesitamos lo que les comenté anteriormente. Si queremos tener un líquido sobrecalentado, es decir, por encima de su temperatura nominal de ebullición, pues vamos a tener que incrementar la presión. Entonces, esto lo vuelve un poquito complicado, por ejemplo, para los hogares, pero para la industria no. Para la industria sí es posible poder lograr estas condiciones. Entonces, habrá procesos en los que podamos simplemente necesitar agua caliente y podemos utilizar este tipo de tecnología. Si que por su parte queremos estar en procesos de más alta temperatura, tendríamos que usar lo que lo conocemos como las tecnologías de concentración, como la tecnología de canal parabólico, la tecnología de disco parabólico o ya también los colectores tipo Fresnel, ¿sí? Que son una serie de espejos que en este caso concentran la energía a esta colector. Es un canal donde circula un fluido, agua puede ser, o algún otro fluido térmico, que normalmente ya se está usando aceites térmicos, como se suelen usar en la industria, y ya hay sistemas también que manejan temperaturas muy altas, como también puede ser en el caso de los de disco parabólico, que ya sobrepasan los 350 grados centígrados. Y tenemos ya algunos fluidos que también ya tienen muchos años que se usan, incluso en la industria, que son las sales fundidas, ¿sí? Son sales, nitratos, algunos cloruros, mezclas muy pequeñas de sulfatos que funden, ¿sí? Y con mezclas determinadas podemos lograr temperaturas muy altas, ¿sí? Al fundirse, bueno, se manejan como un líquido. Entonces, tenemos estos de canal parabólico que podemos tener temperaturas de 250, 280 grados. Depende también de la tecnología y sobre todo de la robustez del tubo colector o el tubo por donde va a fluir nuestro fluido calotransportador o nuestro fluido térmico. O en el caso de los de disco parabólico también, les decía, pues tenemos ya aplicaciones que ya andan en los 400, 450 grados centígrados. Y al menos en México, no tengo conocimiento que ya haya instalaciones, al menos ya a nivel de producción, lo que los conocemos como torres de concentración o campos de heliostatos, que consiste en una serie de espejos que se alinean para concentrar los rayos solares hacia un punto, ¿sí? En este caso, en las torres de concentración, sí ya es muy común que se esté utilizando la tecnología de sales fundidas por el rango de temperaturas que se manejan, ¿sí? Al menos en México sí hay ya algunos campos experimentales que se tienen donde se está haciendo pruebas de este tipo de tecnología. En países como Chile, España, algunos países del norte de África o Medio Oriente, ya se tienen este tipo de campos y se utilizan para la generación de energía eléctrica, ¿sí? Mediante turbinas a vapor. Bueno, entonces, eh, este es un tema también a conocer, las tecnologías de colectores que podemos tener disponibles para abastecer o para captar la energía solar y llevarla y conducirla hasta nuestro proceso, ¿sí? Si queremos, repito, si queremos usar principalmente agua caliente, pues las tecnologías más adecuadas pueden ser la de cama plana o tubos evacuados. También para agua caliente se pueden usar el canal parabólico, el Fresnel, el disco parabólico por la tecnología y por las características. Sí se vuelve una tecnología un poco compleja porque requiere, para optimizar su uso, pues se requiere
de sistemas de posicionamiento electromecánicos, que son de inversiones pues, altas. Del canal parabólico aquí en el país ya se tienen muchos casos de éxito de uso de esta tecnología para calentamiento de agua, incluso de otros fluidos, para aprovechar en procesos industriales, la integración a procesos industriales. Entonces, si queremos utilizar el campo solar para precalentamiento, por ejemplo, de agua para calderas, este sería un esquema que podemos aprovechar. Tener nuestro campo de colectores, pues con la tecnología que hayamos decidido implementar, ¿sí? Un termotanque, ¿sí? Un termotanque es un depósito donde podemos almacenar agua, si fuese el caso, y nos funciona, uno, para poder almacenar energía en el caso de que el proceso no lo esté utilizando, no lo requiera, o lo utilizamos también como un tanque de balance. Es decir, podemos tener cuando tenemos fluctuaciones de radiación que afectan obviamente al desempeño de nuestro campo termosolar, en este sistema, mediante una serie de intercambiadores de calor o sistemas de gestión de energía, podemos minimizar esas perturbaciones que pueden darse por fenómenos climáticos en nuestro campo solar y de esa manera provocar lo menos de afectaciones hacia nuestro proceso, ¿sí? Se comentó anteriormente, son muchos de los trabajos que estamos realizando en el grupo, ¿sí? Que son estos sistemas de gestión y las técnicas para poder lograr la reducción por las perturbaciones que puede haber en los campos termosolares, ¿sí? O también hay procesos industriales en los que tienen fluctuaciones horarias en el uso de la demanda que requieren, por ejemplo, en este caso de vapor. No siempre están utilizando la misma energía o los mismos ritmos de uso de energía y por lo tanto el sistema de gestión pues, se encarga de optimizar el uso de esta energía. Lo comentamos también, en el caso de la energía termosolar o energía renovable térmica, es importante cuidarla porque lo tenemos muy limitado en el día y no podemos estar desperdiciando, por decirlo, la energía innecesariamente en nuestro proceso. Por eso es la importancia de los sistemas de gestión o los sistemas de optimización de energía. Bueno, este es uno de los casos. Les decía, ya sea que utilice directamente mi fluido, mi agua que voy a mandar a mi caldera, la envíe directamente a nuestro campo de colectores, o en este campo de colectores yo tenga un fluido y aquí mediante un intercambio térmico mande mi agua y de esta manera la pueda yo retornar a mi tanque de condensados que a su vez va a alimentar a mi caldera, ¿sí? Entonces son esos dos esquemas que se pueden trabajar, ¿sí? ¿De qué depende uno o de otro? Va a depender principalmente de las características de nuestro proceso, de temas de inversión también, ¿sí? Y si es factible que podamos mandar nuestro agua, recordando que el agua que ingresamos a nuestra caldera es un agua baja en sales, un agua tratada, ¿sí? Un agua que incluso está reducido en contenido de oxígeno, por lo tanto pues es un agua especial. Entonces dependerá mucho de esas características que estemos buscando en este proceso. ¿Podemos generar, como les decía, vapor directamente con nuestro campo termosolar? Sí, sí es posible. Sí, en este caso, la recomendación es poder tener igual nuestro campo de colectores con la tecnología para los rangos de temperatura que querramos manejar, nuestro termotanque o tanque de balance y poder enviar, en este caso, el líquido sobrecalentado a nuestro sistema de generación de vapor. Voy a mencionar dos, que son los casos que hemos trabajado, uno es conocido como el generador de vapor flash. El vapor flash, la palabra flash viene de instantáneo, ¿sí? Que es
que es un fenómeno termofísico que sucede en algunos líquidos sobrecalentados que al cambiar su volumen, ¿sí? Sufren una expansión volumétrica, pero esta expansión volumétrica viene acompañada de un intercambio de entalpías. Como lo vimos en las imágenes anteriores, si yo genero un cambio de volumen, es una fracción de este líquido sobrecalentado se va a convertir en vapor y otra parte va a seguir en estado líquido. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de una aplicación en la que el líquido sobrecalentado se llevaba a un campo solar, se alcanzaba este rango de presión y temperatura, y mediante un dispositivo, una válvula de restricción, se ingresa a un recipiente conocido como tanque flash, en donde la fracción de líquido ingresa al sufrir el cambio de volumen, ¿sí? Una fracción de este se va a convertir en vapor y otra se va a convertir se va a mantener en líquido, ¿sí? En este caso, para poder aportarle energía, recordemos, a la entalpía de vaporización, ¿sí? Una fracción de esa energía, ¿sí? La tomó el vapor de agua, ¿sí? Pero a cambio de eso, tuvimos una reducción tanto de presión, por ende de temperatura, para mantener un vapor saturado. En este caso le conocemos como un vapor de baja presión relativo al líquido, a la presión del líquido que ingresó. Y seguimos teniendo un líquido o una fracción de líquido saturado, ¿sí? Igual a la misma condición de presión y temperatura a la que tenemos del vapor. Haciendo números así rápidos en este ejemplo, la fracción másica de conversión que tenemos en este tipo de sistemas, en este ejemplo tenemos una conversión del orden del 5%. Es decir, si yo ingreso 100 litros por minuto, por ejemplo, de líquido sobrecalentado, aproximadamente 5.5 litros se me van a convertir en vapor y el resto va a seguir como líquido, ¿sí? La fracción suena muy baja, pero sí tiene bastante utilidad en muchos sistemas. Este es un ejemplo del sistema que se puede emplear para los sistemas de generación de vapor flash, ¿sí? En este caso, tenemos nuestro termotanque, como les decía, mediante una bomba mandamos el líquido hacia nuestro campo de colectores solares para ganar energía, ¿sí? Hasta que tenemos la condición de presión y temperatura requerida. Mediante esta válvula de restricción, enviamos el líquido sobrecalentado al tanque flash y generamos vapor saturado por un lado y recuperamos condensados, recordando que este todavía tiene mucho calor latente. Y aprovechamos y lo volvemos a ingresar a nuestro sistema. Este es uno de los modelos de proceso que se están utilizando ya en algunas plantas. ¿De qué depende? Obviamente vamos a depender mucho de las condiciones de radiación, del tamaño del campo de colectores, de la eficiencia de la tecnología, etcétera, ¿sí? Y aquí es donde tenemos que optimizar los sistemas de gestión. O sea, en qué momento es conveniente estar utilizando este sistema para generar vapor, ¿sí? Y en qué momentos requerimos no usarlo para no trabajarlo innecesariamente. Este es el interior así se ve un tanque flash, ¿sí? Como les mostraba en la imagen anterior, esta es la entrada de líquido, se genera una expansión, y el vapor lo captamos por la parte superior y el líquido nos lo llevamos por la parte inferior y lo volvemos a regresar a nuestro proceso, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que veíamos de los porcentajes de conversión de vapor flash, esta es una tabla de selección, viene en uno de los tanques flash de la marca Watson McDaniel.
En el que aquí podemos ver, por ejemplo, un caso. Si yo dispongo de un líquido sobrecalentado o un condensado, aproximadamente de 100 libras por pulgada cuadrada manométrica, y yo quisiera obtener un vapor flash de baja presión, es decir, del orden de los, en este caso de los 20 PSI, ¿sí? Me dice que yo obtendría aproximadamente un 8.7%, ¿sí? Pues, si yo ingreso 100 litros por minuto de líquido sobrecalentado a 100 libras, voy a obtener 8.7 litros o kilogramos, en este caso, de vapor. No, no puedo usar volumen para vapor. Pero este tipo de equipos se ocupan en la industria, ¿sí? En la industria que maneja vapor, que tiene el condensado o que tiene aplicaciones donde puedan utilizar vapor de más baja presión. Pueden recuperarlo de las mismas líneas de condensado y agotar. Al final del día, lo que sabemos es que lo que vamos a seguir utilizando pues, es el calor latente que tiene este líquido condensado, ¿sí? Entonces, eh, estos mismos consideraciones son las que debemos de tener presente cuando diseñemos sistemas de generación de vapor. Y el otro tipo de tecnología que también es muy usada son estos equipos que los conocemos como rehervidor. Es un intercambiador de calor de haz de tubos de inserción con un área de transferencia de calor amplia y espacio en su coraza suficiente para contener, es decir, para donde se genere el fenómeno de ebullición o vaporización del agua, ¿sí? Este equipo asemeja mucho a una caldera, pues básicamente en algunos lugares los conocen también como calderetas, ¿sí? O recuperadores de energía muy ampliamente usados en la industria del gas y petróleo, en refinerías, en muchos procesos. Y aquí sería el caso. eh, yo traería mi termofluido de mi campo solar, ¿sí? Lo ingreso y intercambio calor con mi líquido sobrecalentado que tengo y genero vapor y en la parte superior estoy extrayendo el vapor, ¿sí? Y estoy de mi condensado de mi proceso, lo retorno en forma de condensado y lo ingreso nuevamente a mi hervidor o mi caldera para generar nuevamente vapor. Entonces, esto también es una de las tecnologías que también trabajamos y que, bueno, estamos también trabajando sobre todo en la parte de la optimización, sobre todo en la parte de los diseños de los intercambiadores de calor y optimizar. También hacer algunas simulaciones con diferentes condiciones termofluidos principalmente. Bueno, ¿qué recomendaciones hacer cuando se quiera trabajar en un sistema, ya sea para generación de agua caliente o para generación de vapor en aplicaciones industriales? Pues hay que conocer muy bien las condiciones climáticas del sitio, ¿sí? Recordemos una de las primeras imágenes que vimos en la presentación anterior. Hay mucha información donde podemos obtener estos datos y de esa manera, poder conocer las características de insolación del lugar donde querramos implementar este tipo de tecnologías, hacer una estimación del área disponible para el campo solar, ¿sí? Y las características de en términos, por ejemplo, de accesos, de condicionamiento del terreno, entre otros, porque esto indudablemente pues, va a impactar en los temas de inversión de las instalaciones. Eh, También conocer las necesidades y requerimientos de demanda térmica del proceso, sobre todo lo que comentaba anteriormente, el tema de cómo se usa, en qué horarios y qué características son las que se requiere de demanda térmica del proceso. Porque esto definitivamente pues, nos va a impactar para ver la factibilidad del tipo de tecnología, sobre todo de colectores solares, ¿sí? Y también pues del sistema de gestión de energía, ¿sí? Y pues realizar los análisis técnicos y financieros del proyecto ya de manera global. Bueno, para terminar,
bueno, platicarles qué hacemos en CIATEC con respecto a la energía termosolar. Bueno, tenemos principalmente en dos de nuestras unidades, una en Zapopan, Jalisco, y en Querétaro, es donde tenemos laboratorios de energía termosolar. ¿Sí? En el caso de Querétaro, tenemos una planta piloto termosolar de baja temperatura, donde actualmente estamos desarrollando un sistema de gestión y también, como lo comentó Mar, un modelo predictivo de desempeño. ¿Sí? Esto, como les comentaba, estos sistemas de gestión y estos sistemas predictivos, pues tienen la finalidad de optimizar el uso de la energía termosolar. ¿Sí? Y también en específico en Querétaro, también tenemos otros ensayos que estamos realizando en el campo de energía solar térmico, principalmente para el tema de secado, deshidratado de alimentos o de otros materiales, ¿sí? En el que ya sea que usemos agua como fluido de calentamiento de transferencia o directamente calentemos el aire. También es otra de las aplicaciones que trabajamos en el área. Y en el caso de la unidad Zapopan, tenemos un banco de pruebas experimentales de generación de vapor, en este caso mediante el método Flash, ¿sí? Donde tenemos colectores de canal parabólico. Cabe mencionar que todo esto es de diseño y de fabricación nacional. Sí, y también aquí pues se está ya empezando a hacer pruebas para probar la tecnología que les mencionaba con hervidores. También es otro de los procesos que ya estamos incorporando a este banco de pruebas experimentales y trabajar también con los modelos de gestión principalmente. Adicionalmente en Zapopan se cuenta con un sistema, con un banco para evaluación de colectores, ya sea principalmente fotovoltaicos, que es un seguidor solar de 2 ejes. Se cuenta con equipos para realizar curvas de desempeño y analizadores de potencia, una estación solarimétrica, ¿sí? En la que estamos realizando bueno, que nos sirve para tener la información real y con eso poder validar los sistemas predictivos y los sistemas también de gestión con la ayuda de varios programas, softwares que tenemos, principalmente destacar el software Transys, ¿sí? Un software para resolución de ecuaciones, sistemas para evaluaciones de sistemas fotovoltaicos, simulación por elemento finito también, bases de datos de condiciones climatológicas, principalmente de radiación, el Meteornorm, y así como otros softwares. ¿Qué podemos hacer aquí con estos software? Pues poder simular los procesos con las características que ya tenemos de bases de datos de diferentes colectores, de diferentes fabricantes. Podemos, en este caso, simular diferentes escenarios bajo diferentes condiciones meteorológicas y poder analizar y determinar la capacidad que se podría tener de energía térmica. En este caso, lo que buscamos es principalmente para aplicaciones en procesos industriales. Bueno, eso sería todo de mi parte. Si hay alguna pregunta, pues quedo aquí a sus órdenes. Muchas gracias, Inge Salvador. Igual, si tenemos preguntas, por favor, igual que anteriormente en el chat, damos unos minutos para el que quiera preguntar. Bueno, si me permites, Daniel, para que se animen nuestros invitados, a mí me gustaría preguntarle al maestro Salvador Sosa un aspecto importante que considero
nos platique sobre la problemática de la generación de vapor solar. ¿Qué dificultades ha tenido esta tecnología y cuáles son las posibles vías para tener el aseguramiento ahí de la generación de vapor? Sí, Omar. Eh, al principio de mi exposición, cuando mostraba el esquema de la caldera, mencionaba sobre el tema del aporte de energía, ¿no? En este caso, el suministro de combustible. Eh, en este caso, en una caldera, pues tenemos cierto control sobre ese aspecto y tenemos, digamos, una capacidad de energía que excede la que requerimos realmente en el proceso. Lo que mencionaba de los gases de combustión, ¿no? Pues es una energía excedente para lo que estamos aprovechando para la generación de vapor. En el caso de la generación de vapor con campos solares, esto es una de las limitantes. No tenemos ese plus de poder disponer. Para eso requeriríamos sistemas de almacenamiento eh, o estratificado de alguna manera que nos pueda garantizar ese suministro energético a nuestro equipo de generación. Eh, ya sea el caso usando tecnología flash o en el caso de tecnología con hervidores. En ambos casos, eh, mm, el tema del aprovechamiento y optimización del uso de esa energía, pues es uno de los retos más importantes y al final creo que ese ha sido una de las limitantes eh, por las que estas tecnologías no han tenido la permeabilidad, muy invariablemente del tema también económico, ¿no? Que, como también lo mencionaban, pues son inversiones altas que de momento pues hay que evaluarlas y hay que trabajar en los escenarios técnico-financieros adecuados. Muy bien, muchas gracias. Y excelente presentación, muy detallada, Salvador. Gracias, Omar. Pues al parecer no tenemos preguntas en el chat. Espero que sea porque quedó bastante clara todo este trabajo que presentaron mis compañeros y, y que se haya quedado muy entendido. Pero igual están nuestros contactos ahí dentro. Bueno, tenemos al parecer una pregunta. Adelante, Isaías. ¿No? Perdón, se levantó la mano por error. Entonces, pues agradecerles a todos. Me permito compartirles una pequeña presentación de la misma manera. Para que si me comentan si ya se ve. Ok. En este sentido, Ciatec este año cumple 45 años de trabajar para la industria. Por favor, si me comentan si se ve. En el Sí, es correcto, ya gracias. sea. Y para darles un pequeño resumen, pues Ciatec cuenta con instalaciones en San Luis, Tabasco, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, con lo que es la sede Retablo y aquí en el Parque Industrial Bernardo Quintana, y en Aguascalientes, y cuenta con especialidades en sistemas de medición, tecnología de la información, sistemas mecánicos, ingeniería de plantas, plásticos y materiales avanzados, además de posgrados en todas sus sedes. De las diferentes especialidades se realizan proyectos orientados a cada una de las industrias, además de la parte de energías que estamos platicando con ustedes. Hay diferentes soluciones que podemos ofrecer a la industria y así y a las instituciones. Por consiguiente, que pueden estarles beneficiando para sus procesos en la dirección de sistemas mecánicos y específicamente en energías. Podemos ver la parte de eficiencia energética, microhidráulica, bioenergía eólica y solar. Desarrollamos, implementamos, innovamos, y transferimos tecnología a la industria y a las instituciones.
Tenemos presencia como Gerencia de Energías en Jalisco, Querétaro y Tabasco con laboratorios de microhidráulica, aspas, fotovoltaica, como ya comentó el ingeniero Salvador en su presentación, y podemos estarlos ayudando en soluciones y en los ahorros energéticos. Entonces, pues, además de esto, pues nada más agradecer su atención. Y su participación en estos webinars. Les agradecemos a todos. Si ya no hay dudas o comentarios, daríamos por terminada estas presentaciones. Omar, un mensaje de despedida. Salvador, igual. Pues muchas gracias por su atención. Esperamos les pueda resultar de utilidad y cualquier inquietud, bueno, pues no duden en contactarnos. Les ampliaremos ahí pues cualquier información que quieran detallar. Gracias. Sí, igualmente agradecer la atención, el espacio, y igual quedamos a la orden si se requiere de alguna precisión. También comentar de los servicios que tenemos, pues también más adelante no se pierdan otro de los webinars que ya se está preparando sobre la temática de secado solar. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día y los esperamos en las siguientes sesiones. Hasta luego.